Hola, bienvenido a este nuestro espacio de calma y reflexión. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en la quietud de tu habitación, tarde en la noche, con la única luz proviniendo de la pantalla en tu mano? Navegas por un flujo infinito de cosas que podrías comprar, vidas que podrías tener, lugares que podrías visitar, y tal vez sientas una ligera opresión en el pecho, una mezcla de deseo y cansancio, esa sensación íntima, ese susurro de que nunca eres o tienes suficiente, es donde comenzamos. Nuestra historia es la pulsación de nuestro biografiado, un personaje sin rostro, pero que vive en todos nosotros. Si este viaje de descubrimiento te parece interesante, dale me gusta al video, suscríbete al canal y comenta qué otro gran tema o personaje te gustaría ver por aquí. Ahora, prepárate para conocer la infancia de esta fuerza invisible. Nuestro primer capítulo se llama El mundo antes del precio. Antes de que nuestro biografiado siquiera tuviera un nombre, el mundo respiraba a un ritmo diferente. Imagina una vida donde el valor de las cosas no se medía en monedas, sino en lazos de sangre, en juramentos de lealtad y en el ciclo de las estaciones. En el tapiz de la sociedad feudal, cada hilo tenía su lugar fijo, entrelazado por la tradición. La vida de un campesino era dictada por el sol y la lluvia, no por el tic-tac de un reloj. El trabajo no era una mercancía para vender, sino una obligación, un deber social. La ambición individual era vista con desconfianza y la usura, el cobro de intereses, era condenada como pecado. Como dijo Cicerón, quien da su trabajo por dinero, se vende y se pone al nivel de los esclavos. La seguridad de la pertenencia era total, pero el precio era la ausencia de movilidad. El miedo al hambre era constante, pero el miedo a la soledad era inexistente. Entonces, un brillo lejano comenzó a destellar en el horizonte. Eran los relatos de mercaderes como Marco Polo, que regresaban de Oriente con historias de riquezas inimaginables. Susurrando sobre seda, especias y oro, sus palabras, no he contado ni la mitad de lo que vi, encendieron una llama de deseo en la Europa medieval. De repente, el mundo estático comenzó a moverse. Ciudades-estado italianas, como Venecia y Génova, se convirtieron en los puertos de entrada a este nuevo mundo de lujo. Caravanas cruzaban desiertos, barcos enfrentaban mares desconocidos. El comercio, antes un hilo de agua, comenzó a erosionar la roca inmóvil del feudalismo. El lucro, antes visto con desdén, ganaba un nuevo e irresistible encanto. Como afirmó Cristóbal Colón, con oro se hacen tesoros, y quien lo tiene, hace todo lo que desea en el mundo. El deseo por lo exótico era la semilla de una nueva era. Lejos del campo, donde la vida era inmutable, nuevos ecosistemas comenzaban a florecer. Eran las ciudades, los burgos, que renacían como centros de comercio y artesanía. Protegidas por sus murallas, funcionaban como invernaderos, creando un microclima de mayor libertad y nuevas ideas. Dentro de ellas, una nueva clase social respiraba por primera vez. La burguesía. Eran mercaderes, banqueros y maestros artesanos cuyo poder no provenía de la tierra, sino del dinero. Los gremios controlaban la producción, garantizando calidad y precio, pero también limitando la innovación. Un proverbio alemán decía, el aire de la ciudad libera, pues un siervo que viviera allí por un año y un día sería libre. El orgullo de un maestro zapatero al enseñar su oficio y la ambición de un comerciante soñando con títulos nobiliarios eran los sentimientos que impulsaban estas islas de cambio en el océano feudal. Siglos después, en Escocia, un hombre notoriamente distraído, que hablaba solo y se perdía en sus pensamientos, intentaría dar un nombre y una lógica a esta fuerza naciente. Su nombre era Adam Smith.
No era un financista calculador, sino un filósofo moral obsesionado con entender la mecánica de la sociedad. En su obra maestra, La riqueza de las naciones, presentó una idea revolucionaria. La búsqueda egoísta del lucro individual podría, de forma no intencionada, generar el bienestar colectivo. No es de la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero que esperamos nuestra cena, escribió, sino de la consideración que tienen por sus propios intereses. Esta coordinación mágica era guiada por una mano invisible, como un director de una orquesta donde cada músico, enfocado en su partitura, contribuye a una sinfonía armoniosa que ninguno de ellos planeó individualmente. Mientras Smith teorizaba en su despacho, el engranaje del sistema que describía era movido por una fuerza brutal y oculta, la dulzura que comenzaba a invadir Europa. El azúcar en el té de una familia londinense tenía un sabor amargo a sangre y sufrimiento. Era el auge del comercio triangular, un ciclo perverso que alimentaba la acumulación de capital. Manufacturas iban de Europa a África. Seres humanos esclavizados eran transportados de África a las Américas. Y el azúcar, el algodón y el tabaco viajaban de las Américas a Europa. El capitalismo primitivo era como un iceberg. La punta visible era la riqueza y el lujo europeo, pero la inmensa masa sumergida que lo sostenía todo era la violencia de la esclavitud en las plantaciones. Como escribió el ex esclavo Olaudah Equiano, el hedor del barco negrero era tan intolerablemente repugnante que era peligroso permanecer allí. Paralelamente, una revolución silenciosa ocurría en los campos de Inglaterra. Durante siglos, vastas tierras comunales pertenecían a todos, permitiendo que los campesinos pastorearan a sus animales y garantizaran su subsistencia. Pero las leyes de cercamiento transformaron ese mundo. Se levantaron cercas, privatizando lo que era de uso colectivo. El objetivo era la eficiencia, la creación de un suelo firme y productivo para la agricultura a gran escala. Pero, como al drenar un pantano, el acto destruyó un complejo ecosistema de vida comunitaria. Miles de familias fueron expulsadas de sus tierras ancestrales. Un escrito anónimo del siglo XVIII resumió la tragedia. Las leyes arrestan al ladrón que roba un ganso del común, pero dejan suelto al que roba el común del ganso. Esta nueva masa de desposeídos migró a las ciudades, convirtiéndose en la mano de obra libre que pronto alimentaría las fábricas para financiar las grandes expediciones comerciales y los nuevos emprendimientos agrícolas. El capital citaba fluir. La antigua prohibición religiosa de la usura fue lentamente dando paso a un sistema financiero sofisticado. Familias como los Medici en Florencia se convirtieron en banqueros de reyes y papas, demostrando que el poder del dinero podía rivalizar con el poder de la corona. La invención de la contabilidad por partida doble permitió un control riguroso, mientras que bancos públicos como el de Ámsterdam y el de Inglaterra crearon estabilidad. El dinero dejó de ser solo un medio de cambio para convertirse en una mercancía en sí misma. El sistema bancario naciente fue como la invención del riego para la economía. Permitió que el capital fuera almacenado, canalizado y dirigido, haciendo florecer proyectos que antes morirían de sed. La deuda, antes una trampa, se convertía también en una herramienta de progreso. Pero, ¿de dónde vino la justificación moral para esta búsqueda incesante de riqueza? El sociólogo Max Weber encontró una respuesta sorprendente en la Reforma Protestante. La doctrina calvinista de la predestinación generaba una profunda ansiedad en los fieles. ¿Cómo saber si eras uno de los elegidos para la salvación? La respuesta fue buscar señales de la gracia divina en el mundo terrenal. El trabajo duro,
La disciplina y el rechazo al lujo se convirtieron en deberes religiosos. El éxito material no era para ser disfrutado, sino reinvertido como prueba de una vida virtuosa. La pereza era un pecado. El tiempo era dinero. Esta nueva ética protestante, como la describió Weber, fue el software psicológico instalado en la mente europea, el sistema operativo de creencias que hizo que los engranajes del hardware capitalista, bancos, comercio, industria, giraran de forma tan aterradoramente eficiente. En este nuevo mundo surgieron criaturas de un tipo nunca antes visto. No eran naciones, ni eran solo empresas, eran híbridos con el cerebro de un contable y los brazos armados de un Estado. Las compañías holandesa y británica de las Indias Orientales fueron las primeras corporaciones multinacionales de la historia. Financiadas por acciones, recibieron de sus gobiernos el monopolio del comercio y poderes extraordinarios, el derecho a hacer la guerra, acuñar moneda y establecer colonias. Eran la fusión perfecta entre el capital privado y el poder militar. Para el pequeño inversor en Ámsterdam era una oportunidad de enriquecerse con el comercio de nuez moscada. Para el gobernante de una isla en Indonesia era la mira de un cañón forzándolo a firmar un tratado. Como escribió Marx, el saqueo de las Indias señaló la aurora de la era de la producción capitalista. A finales del siglo XVIII, el mundo parecía una olla a presión. Todas las fuerzas, social, política, económica y tecnológica, hervían en su interior, y la tapa temblaba. La Ilustración difundía ideas radicales sobre la libertad y los derechos individuales, mientras Jean-Jacques Rousseau declaraba que el hombre nace libre y en todas partes se encuentra encadenado. Las tensiones que llevarían a las revoluciones americana y francesa estaban al límite. Las ciudades se hinchaban con una masa de trabajadores sin tierra y en los sótanos y talleres, inventores como James Watt perfeccionaban máquinas que cambiarían el mundo para siempre. El viejo mundo de la monarquía y la aristocracia crujía bajo la presión del nuevo mundo de la burguesía y el mercado. El silbido era ensordecedor. Algo estaba a punto de explotar, y esa explosión sería la revolución industrial. La explosión vino en forma de vapor. La máquina de vapor, perfeccionada por James Watt, fue el corazón de hierro de un nuevo organismo. Antes, la industria estaba encadenada a los ríos para obtener energía. El vapor la liberó, permitiendo que las fábricas surgieran en cualquier lugar, bombeando vida a las ciudades. La máquina de Watt también bombeaba agua de las minas de carbón, extrayendo el combustible que la alimentaría en un ciclo de retroalimentación que parecía infinito. El socio de Watt, Matthew Boulton, entendió perfectamente lo que habían creado. «Yo vendo aquí, señor», le dijo a un cliente, «lo que todo el mundo desea tener, poder». Era un poder indiferente a la humanidad, un poder que prometía aliviar la carga del trabajo, pero que, paradójicamente, crearía un apetito por más trabajo, más intenso, más mecánico que nunca. El gigante de hierro había despertado. Con el corazón de hierro bombeando energía, un nuevo cuerpo comenzó a crecer en el paisaje. Eran las fábricas, las nuevas catedrales de la era capitalista. En ciudades como Manchester, se erigían con múltiples pisos, sus grandes ventanas buscando la luz del día y sus chimeneas tocando los cielos. Pero si por fuera parecían palacios de producción, por dentro eran prisiones de trabajo. El pueblo ya no se reunía para adorar a Dios, sino para servir a la máquina. Las chimeneas eran sus torres, el humo era su incienso y el lucro era su Dios. El sonido incesante y ensordecedor de los telares se convirtió en la nueva música de la ciudad, mientras contaminación
ennegrecía los ríos y el aire, como observó el visitante francés Alexis de Tocqueville al describir Manchester: de la cloaca inmunda fluye oro puro. La belleza de la eficiencia y la brutalidad de la explotación vivían bajo el mismo techo. Dentro de las nuevas catedrales de humo, el tiempo mismo fue rehecho. La humanidad siempre vivió por el tiempo orientado a la tarea. El herrero trabajaba hasta que el rastrillo estuviera listo. El agricultor hasta que el campo estuviera arado. La fábrica impuso el tiempo orientado por el reloj. Grandes relojes en las fachadas dictaban el ritmo de toda la ciudad, sus silbatos marcando el inicio y el fin de turnos de 14 o 16 horas. El tiempo ya no pertenecía al trabajador, era una mercancía vendida al empleador. Los retrasos se castigaban con multas. El ritmo humano, con sus pausas y variaciones, fue sometido al ritmo mecánico e implacable de la máquina. El reloj de la fábrica era como el tambor de un barco negrero. No solo marcaba el tiempo, sino que imponía un ritmo al que todos los cuerpos debían sincronizarse o enfrentar el castigo. La ciudad industrial se convirtió en un edificio de 2 pisos sin escaleras. En el piso de arriba vivía la nueva burguesía industrial, los dueños de las fábricas y las minas, que poseían el capital. Vivían en suburbios arbolados, respirando aire puro, disfrutando de una vida de confort y sobriedad. En el sótano oscuro y ruidoso, en la sala de máquinas, vivía el proletariado. No poseían nada más que su fuerza de trabajo para vender. Vivían en conventillos superpoblados e insalubres, a menudo a pocas cuadras de los barrios ricos, pero en un universo social completamente diferente. Como escribieron Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, toda la sociedad se divide cada vez más en 2 grandes campos hostiles. Dependían el uno del otro para existir, pero sus intereses eran fundamentalmente opuestos. La riqueza de uno parecía ser la consecuencia directa de la miseria del otro. En el corazón palpitante de la fábrica, el telar mecánico tejía no solo algodón, sino el destino de una generación. En ciudades como Manchester, la primera metrópoli industrial del mundo, la vida se definía por el ritmo frenético de las máquinas. Hombres, mujeres y principalmente niños trabajaban en jornadas de 14 a 16 horas. Los niños eran especialmente valorados, ya que su tamaño les permitía meterse debajo de los telares en movimiento para reparar hilos rotos. Para una joven obrera, el sol era algo que se veía solo a través de una ventana polvorienta, y el sonido ensordecedor de los telares era su canción de cuna. El sistema que vestía al mundo con telas baratas lo hacía deshaciendo el tejido social y familiar. Como describió un médico de la época, la ciudad estaba habitada por una raza degenerada, de seres pálidos y abatidos por el trabajo incesante y la miseria. Observando esta nueva realidad desde su exilio en Londres, un filósofo alemán dedicaba su vida a diseccionar el cuerpo de nuestro biografiado. Su nombre era Karl Marx. No era un biógrafo amigable, era un patólogo, realizando una autopsia al sistema mientras aún estaba vivo. Con su socio Friedrich Engels, hijo de un industrial, analizó la lógica interna del capitalismo, la lucha de clases, la extracción de la plusvalía del trabajo, la alienación del obrero de su propio producto. En 1848 abrieron el Manifiesto Comunista con una declaración bombástica: un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Marx veía el capitalismo no como un sistema eterno, sino como una fase histórica llena de contradicciones que, predijo, llevarían a su propia destrucción y al nacimiento de una nueva sociedad. Si las fábricas eran el corazón del cuerpo industrial, los ferrocarriles eran su sistema circulatorio. El caballo de hierro, con su aliento de vapor y su grito metálico,
transformó la geografía y el tiempo, transportaba carbón a las fábricas y tejidos a los puertos con una velocidad y eficiencia nunca antes imaginadas. La necesidad de coordinar los horarios de los trenes llevó a la creación del tiempo estandarizado, el fin de los 1000 relojes locales. El mundo se encogió. Los ferrocarriles eran las arterias, como dijo un político de la época, a través de las cuales pulsará la vida de la nación moderna. Para los pasajeros, era la maravilla de irse a dormir en una ciudad y despertar en otra. Para las comunidades en su camino y para los nabis, los obreros que los construyeron con fuerza bruta, era una fuerza de progreso tan poderosa como destructiva. En 1851, el capitalismo industrial celebró su fiesta de puesta de largo. Fue la gran exposición de Londres, realizada en una estructura revolucionaria de hierro y vidrio, el Palacio de Cristal. Era un invernadero gigante y delicado, albergando la fuerza bruta de la industria. Dentro, millones de visitantes se maravillaron con el futuro. Máquinas de vapor, prensas hidráulicas, productos de lujo de todo el imperio británico. Fue el momento en que el sistema se presentó al mundo, vestido con sus mejores galas, exhibiendo con orgullo sus logros y su optimismo inquebrantable en la paz, el progreso y el libre comercio. La reina Victoria lo llamó el día más grandioso de la historia de Inglaterra. Era un escenario brillante, una celebración de la abundancia material y el ingenio humano. Pero, como en toda gran fiesta, las realidades de la explotación y la violencia que ocurrían tras bambalinas fueron convenientemente ignoradas. Las máquinas del molino industrial europeo tenían un hambre insaciable. Para seguir girando, necesitaban un flujo constante de algodón, caucho, cobre y aceite de palma. El nuevo imperialismo de finales del siglo XIX fue la organización de una expedición global para arrastrar al resto del mundo por la fuerza y arrojarlo dentro de ese molino. El reparto de África por las potencias europeas no fue sobre civilización, fue sobre recursos. La India fue transformada en una vasta plantación de algodón para las fábricas de Manchester, arruinando a sus propios tejedores. El Congo belga fue brutalmente explotado para la extracción de caucho. La lógica de la eficiencia, cuando se aplicaba globalmente, se convertía en la lógica de la dominación. El progreso en el centro del sistema dependía directamente de la subyugación y el subdesarrollo en la periferia. El sol, como decía el dicho, nunca se ponía en el Imperio Británico. A finales del siglo XIX, el mundo era más luminoso, más rápido y más rico que nunca, pero también era un lugar de sombras profundas. La iluminación de gas transformaba la noche en las ciudades, extendiendo las horas de trabajo y de ocio. El telégrafo conectaba continentes en segundos. Los grandes almacenes y la publicidad creaban una nueva cultura de consumo. Sin embargo, la luz que iluminaba los sets de lujo también proyectaba siluetas curas con ventillos. Charles Dickens resumió la era. Era el mejor de los tiempos. Era el peor de los tiempos. El escenario estaba montado, iluminado por una luz sibilante e inestable. El espectáculo del progreso estaba en pleno apogeo, pero en los rincones oscuros, donde la luz no llegaba, los próximos actos de conflicto y contradicción ya se preparaban para entrar en escena, cuestionando la estabilidad de aquel orden. En la América posterior a la Guerra Civil, el capitalismo asumió una forma salvaje y grandiosa. Fue la era de los robber barons, varones ladrones, hombres como Vanderbilt en los ferrocarriles, Carnegie en el acero y Rockefeller en el petróleo, que acumularon fortunas y poder a una escala nunca antes vista. Para sus admiradores, eran capitanes de la industria, visionarios que construyeron la América moderna.
Para sus detractores eran depredadores económicos que aplastaban a competencia, corrompían a los políticos y explotaban a los trabajadores. La línea entre el genio emprendedor y el criminal era tenue. No solo jugaban al juego del mercado, reescribían las reglas, a menudo volteando el tablero para asegurar la victoria. La competencia es un pecado, declaró John D. Rockefeller, y pasó su vida tratando de eliminarla. Era un mundo donde la eficiencia justificaba la impiedad y el poder se convertía en su propia ley. ¿Cómo justificar una desigualdad tan extrema? La respuesta vino en forma de una nueva ideología, una mezcla de darwinismo social y fervor religioso. La idea de la supervivencia del más apto se aplicó a la economía, sugiriendo que los ricos eran simplemente superiores. Andrew Carnegie, uno de los varones más implacables, intentó suavizar esta idea con su Evangelio de la riqueza. Argumentó que los ricos tenían el deber moral de usar sus fortunas para el bien público. Así nació la filantropía a gran escala. Bibliotecas, universidades y hospitales financiados por los mismos hombres que reprimían huelgas y pagaban salarios de miseria. Era un intento de construir una catedral magnífica sobre un cementerio. La donación de Neoseaspo millones redimía la forma en que esos millones fueron obtenidos. Para Carnegie, que declaró que el hombre que muere rico muere en desgracia, era una ansiedad por resolver. Ningún varón ladrón personificó la búsqueda del control total como John D. Rockefeller. Su Standard Oil fue una obra maestra de estrategia y crueldad. Veía el mercado como un caos que necesitaba ser domesticado. Usando guerras de precios, espionaje y acuerdos secretos con los ferrocarriles, aplastó a sus competidores uno por uno. Su mayor innovación fue el Trust, una estructura que permitía a un solo consejo de administración controlar decenas de empresas supuestamente independientes, creando un monopolio de facto. En su apogeo, la Standard Oil controlaba el 90% del refinado de petróleo. La empresa era como una araña gigante tejiendo una tela sobre toda la industria. Cada competidor era una mosca, atrapada y consumida, hasta que solo la araña quedaba en el centro, con un poder económico y político que rivalizaba con el del propio gobierno. Mientras los varones consolidaban su poder sobre las industrias del vapor y el acero, una nueva fuerza estaba a punto de cambiar el mundo de nuevo: la electricidad. Si el vapor fue el músculo bruto del capitalismo, la electricidad sería su sistema nervioso. La segunda revolución industrial comenzó con la guerra de las corrientes. Por un lado, Thomas Edison, el genio de la invención y la autopromoción, con su sistema de corriente continua. Por otro, el visionario Nikola Tesla y el empresario George Westinghouse, con la más eficiente corriente alterna. Fue una batalla comercial brutal por la definición del estándar tecnológico del futuro. La electricidad prometía un mundo sin oscuridad, con fábricas que podían operar 24 horas al día y ciudades iluminadas noche adentro. La chispa de la innovación no era solo sobre ciencia, sino sobre el poder y el capital para controlar esta nueva red neural global. El poder y la riqueza acumulados en la cima de la sociedad industrial generaron una reacción violenta en la base. La clase trabajadora comenzó a organizarse y las décadas de 1880 y 1890 estuvieron marcadas por algunos de los conflictos laborales más sangrientos de la historia. En Haymarket, Homestead y Pullman, las huelgas no eran solo paros, eran batallas campales. Los trabajadores, desesperados por salarios dignos y la jornada de 8 horas, se enfrentaban no solo a sus patrones, sino también a milicias privadas como la agencia Pinkerton y, a menudo, al propio ejército. El sistema era como una caldera bajo una inmensa presión.
Las condiciones de trabajo eran el fuego y las huelgas eran las válvulas de escape explotando, liberando vapor y violencia. Como dijo el barón Jay Gould, puedo contratar a la mitad de la clase trabajadora para matar a la otra mitad, revelando la brutalidad del enfrentamiento. Lejos del humo de las fábricas, un nuevo tipo de palacio surgía en las ciudades. Los grandes almacenes, lugares como Macy's y Marshall Fields, transformaron la compra en una experiencia, un espectáculo, con precios fijos, políticas de devolución y sobre todo elaborados escaparates, se convirtieron en museos de los sueños. Cada sección exhibía una versión idealizada de la vida, creando en masa no solo productos, sino el deseo por ellos. La publicidad en periódicos y revistas enseñaba a la gente a qué aspirar. Los grandes almacenes eran un nuevo espacio social, especialmente para las mujeres de clase media, ofreciendo una forma de identidad a través del consumo. La libertad de elección del consumidor nacía, pero con ella, la ansiedad de estatus y la necesidad de guardar las apariencias. El capitalismo se daba cuenta de que, para crecer, necesitaba enseñar a la gente a desear cosas que no sabían que necesitaban. El motor del capitalismo de la Edad Dorada era potente, pero inestable. Operaba en ciclos salvajes de expansión y contracción. La búsqueda irrestricta del lucro llevaba a burbujas especulativas que, inevitablemente, estallaban. Los pánicos de 1873, 1893 y 1907 eran incendios financieros que barrían la economía, causando quiebras de bancos y ferrocarriles y largas depresiones. El sistema financiero era como un rascacielos construido sin regulaciones de seguridad, hecho de materiales inflamables como la especulación. Durante el pánico de 1907, la crisis fue tan severa que el banquero J.P. Morgan tuvo que intervenir personalmente, actuando como un banco central de facto, decidiendo qué instituciones salvar y cuáles dejar quemar. El episodio reveló una verdad incómoda. El poder privado de un solo hombre era, en momentos de crisis, más fuerte que el del propio gobierno. A principios del siglo XX, Henry Ford no inventó el automóvil, pero inventó una nueva forma de producirlo, y con ello, una nueva forma de capitalismo. La cadena de montaje móvil fue una revolución. El tiempo de producción de un coche cayó de 12 horas a 90 minutos. El trabajo se descompuso en tareas minúsculas y repetitivas, con el ritmo dictado por la velocidad de la línea. Para combatir la rotación de trabajadores agotados por esta monotonía deshumanizante, Ford introdujo el día de $5, duplicando el salario medio. Fue un acto de genialidad calculada. No solo estabilizó su fuerza laboral, sino que creó una clase de consumidores que podía comprar sus propios coches. El Fordismo había nacido. Producción en masa para un mercado de consumo masivo. El precio era la alienación total del trabajador, reducido a un engranaje en el río mecánico de la producción. El poder excesivo de los monopolios y la brutalidad de la era industrial generaron una reacción política. La era progresista vio al gobierno intentar asumir un nuevo papel, el de domador de leones. Los grandes trusts eran los leones, poderosos y acostumbrados a reinar en la arena. El presidente Theodore Roosevelt, el Trust Buster, usó el látigo de la ley antimonopolio y la silla del poder presidencial para enfrentarlos. No quería matar a los leones, sino forzarlos a comportarse. En 1911, la Corte Suprema ordenó la disolución de la Standard Oil, el mayor de todos los trusts. Fue el inicio de un largo debate sobre el papel del Estado en la economía. ¿Debía ser un árbitro neutral o un protector activo del público contra el poder corporativo? Por primera vez, el gobierno demostraba que su garrote podía ser tan grande
como el de los varones. Los locos años 20 fueron la última fiesta febril de la Edad Dorada. Era una década de optimismo, jazz y prosperidad aparente, pero esa prosperidad estaba construida sobre una base frágil de crédito y especulación. El mercado de valores se convirtió en un casino nacional, donde todos, desde el magnate hasta el ascensorista, creían que podían hacerse ricos. La gente compraba acciones con dinero prestado en un frenesí que empujaba los precios a niveles irreales. Era un gran baile de máscaras en un castillo de naipes. La música se detuvo el 29 de octubre de 1929, el Martes Negro. El colapso de la Bolsa de Nueva York fue el soplo de viento que derribó el castillo. En pocas semanas, la riqueza que parecía tan real simplemente se evaporó, revelando que la euforia de los años 20 era una ilusión peligrosa. El crash de 1929 fue solo el comienzo. Desencadenó una quiebra en cascada de bancos, fábricas y granjas. El motor del capitalismo, que parecía tan potente, se sobrecalentó y se detuvo, dejando a la sociedad varada en medio de un desierto de desesperación. El desempleo alcanzó el 25%. Asentamientos de chabolas, irónicamente llamados Hoovervilles, surgieron por todo el país. Las colas para conseguir pan y sopa se convirtieron en el símbolo de la era. La fe en el sistema se derrumbó junto con los mercados. El capitalismo, que prometía prosperidad, había entregado miseria a una escala inimaginable. La gente perdió no solo sus empleos y sus ahorros, sino su dignidad y su esperanza. La pregunta que flotaba en el aire era angustiosa. ¿Había fracasado el sistema para siempre? Alternativas más sombrías, como el comunismo y el fascismo, que ganaban fuerza en Europa, parecían cada vez más atractivas. En medio del colapso, la economía clásica, que predicaba la no intervención, no tenía respuestas. La economía era como un paciente corazón par, y los médicos tradicionales decían que había que esperar solo. Fue entonces cuando dos figuras cambiaron el curso de la historia. El economista británico John Maynard Keynes fue el médico que gritó: «Necesitamos un desfibrilador». Argumentó que, en una crisis, el gobierno debía gastar dinero para estimular la demanda y reactivar la economía, incluso si eso significaba endeudarse. Al otro lado del Atlántico, el recién elegido presidente Franklin D. Roosevelt, un pragmático, prometió un New Deal. En sus charlas junto a la chimenea por la radio, proyectó calma y confianza, preparando el terreno para usar el poder del Estado para dar el shock eléctrico que haría que el corazón de la economía volviera a latir. El New Deal fue una serie de experimentos audaces que transformaron fundamentalmente la relación entre el Estado y el capitalismo. No fue un plan único, sino un aluvión de programas para combatir la crisis en todos los frentes. La FDIC garantizó los depósitos bancarios, restaurando la fe en el sistema financiero. Programas masivos de obras públicas como la WPA emplearon a millones en la construcción de carreteras, puentes y escuelas, dando a la gente no solo un salario, sino un sentido de propósito. Y, lo más importante, la creación de la Seguridad Social en 1935 estableció por primera vez una red de seguridad para ancianos y desempleados. Para sus críticos, era el inicio del socialismo. Para sus defensores, era el capitalismo siendo salvado de sí mismo. El New Deal instaló una red de seguridad bajo el trapecio, garantizando que una caída ya no fuera necesariamente fatal. Parte fundamental del New Deal fue el cambio en el equilibrio de poder entre capital y trabajo. El capitalismo anterior era una partida de póker donde la dirección tenía todas las fichas. La ley Wagner de 1935 dio a los trabajadores un montón significativo de fichas
y un lugar permanente en la mesa. Garantizó legalmente el derecho a la sindicalización y a la negociación colectiva. El poder de los sindicatos se disparó, especialmente con tácticas innovadoras como la huelga de brazos caídos, donde los trabajadores tomaban el control de la fábrica desde dentro. La huelga de General Motors en Flint fue un hito, forzando al gigante automovilístico a reconocer al sindicato. Por primera vez, el trabajo organizado era visto como un contrapeso legítimo al poder del gran capital, una tercera fuerza en la economía, junto a las corporaciones y el gobierno. A pesar de todas sus innovaciones, el New Deal nunca resolvió por completo el desempleo. La cura final para la Gran Depresión vino de la forma más sombría e irónica posible: la Segunda Guerra Mundial. La movilización industrial para el esfuerzo bélico fue el programa de gasto gubernamental con el que Keynes solo había soñado. El gobierno se convirtió en el mayor cliente de la economía, encargando tanques, aviones y barcos a una escala monumental. El desempleo desapareció. Millones de mujeres entraron en la fuerza laboral como Rosie, la remachadora. Si el New Deal fue el desfibrilador que reinició el corazón de la economía, la guerra fue una inyección masiva de adrenalina directamente en el pecho. La producción alcanzó niveles sobrehumanos, demostrando la increíble capacidad productiva del sistema cuando se moviliza por completo por un propósito común, aunque ese propósito fuera la destrucción. Las décadas que siguieron a la guerra fueron diferentes a todo lo anterior. Fue una era de crecimiento económico estable y, crucialmente, compartido. El consenso keynesiano dominaba. Los gobiernos usaban su poder para mantener el pleno empleo. Los sindicatos fuertes garantizaban que los salarios subieran con la productividad, y los impuestos altos a los ricos financiaban un estado de bienestar en expansión. La marea alta, como dijo John F. Kennedy, estaba levantando todos los barcos. La clase media explotó. Por primera vez, un obrero podía soñar con tener una casa, un coche y enviar a sus hijos a la universidad. El capitalismo parecía haber sido domesticado. Era como un río ancho y constante, cuyas aguas se canalizaban para fertilizar todo el valle. La creencia en el progreso y la sensación de seguridad y optimismo definían el espíritu de la época. El producto más deseado de este capitalismo de la posguerra fue un estilo de vida, el sueño americano, fabricado en masa en los nuevos suburbios como Levittown, casas estandarizadas y asequibles, un patio para la barbacoa del domingo y 2 coches en el garaje. Este sueño se construyó sobre una nueva infraestructura de asfalto, el sistema interestatal de autopista, que consagró al automóvil como el símbolo máximo de la libertad personal. En casa, un nuevo aparato, la televisión, se convertía en el centro de la vida familiar, un poderoso vehículo para la publicidad que vendía los electrodomésticos y los ideales de la vida suburbana. Era un mundo de aparente tranquilidad y confort, pero también de conformidad, segregación racial y una creciente ansiedad bajo la superficie, especialmente entre las mujeres que se sentían atrapadas en este nuevo papel de amas de casa perfecta. La competencia con la Unión Soviética dio al capitalismo de consumo una nueva misión ideológica. La Guerra Fría se libró no solo con misiles, sino con frigoríficos y lavadoras. La abundancia de bienes de consumo era la prueba definitiva de la superioridad del mundo libre. En el famoso debate de la cocina en Moscú, el vicepresidente Nixon señaló los electrodomésticos estadounidenses y los presentó como símbolos de la libertad. Marcas como Coca-Cola y Levi's se convirtieron en embajadoras del estilo de vida americano, armas de soft power,
más eficaces que mucha propaganda. La competencia ideológica se transformó en una olimpiada de producción material. Un sistema se consideraba superior no por sus ideales de justicia, sino por su capacidad de llenar las estanterías de los supermercados. La libertad de elección se redefinió como la libertad de elegir entre diferentes marcas de detergente. A finales de los años 60, el motor de los años dorados comenzó a fallar. Los gastos de la guerra de Vietnam y los programas sociales generaron inflación. Luego, en 1973, el shock del petróleo, cuando la OPEP cuadruplicó los precios, golpeó la economía mundial como un maremoto. El resultado fue un monstruo que el modelo keynesiano no sabía cómo combatir: la estanflación, la combinación tóxica de economía estancada e inflación galopante. El mapa de navegación económica que había funcionado durante 30 años, de repente se volvió inútil. La confianza en la capacidad del gobierno para gestionar la economía se vio sacudida. La frustración de las colas en las gasolineras y la experiencia de ver el poder adquisitivo derretirse cada mes dieron paso a una profunda sensación de ansiedad y malestar. El optimismo de la posguerra se estaba desvaneciendo rápidamente. La crisis de los años 70 rompió el contrato social de la posguerra. Lo viejo estaba muriendo y lo nuevo no podía nacer. El cinturón de óxido en Pou y las zonas industriales de Inglaterra comenzaron a desintegrarse. Huelgas masivas paralizaban los países, reflejando la amargura de los trabajadores que veían su mundo desmoronarse. La fe en el gran gobierno fue reemplazada por el cinismo. Esta crisis de confianza abrió una ventana a ideas económicas que habían sido marginadas durante décadas. Pensadores como Milton Friedman y Friedrich Hayek, que predicaban el libre mercado, la desregulación y la reducción del Estado, de repente encontraron una audiencia receptiva. El gran y pesado tapiz del consenso keynesiano, que antes ofrecía seguridad, ahora parecía un peso. Una nueva generación de políticos estaba lista, no para remendarlo, sino para arrancarlo de una vez. Durante décadas, mientras reinaba el consenso keynesiano, la voz del economista austriaco Friedrich Hayek era un susurro en el desierto. En su libro de 1944, Camino de servidumbre, lanzó una sombría advertencia. Toda planificación económica central, por bien intencionada que fuera, era el primer paso en un camino que conducía a la pérdida de la libertad y al totalitarismo. Para Hayek, el mercado era un sistema de procesamiento de información muy superior a cualquier comité de planificación, un orden espontáneo, como un bosque antiguo y complejo. Cualquier intento del Estado de actuar como un jardinero arrogante, rediseñando el bosque en líneas rectas, destruiría su ecosistema invisible. Durante más de 30 años, sus ideas fueron vistas como excéntricas, pero él mantuvo pacientemente viva una llama ideológica que, con la crisis de los 70, estaba a punto de convertirse en una hoguera. Si Hayek fue el filósofo, Milton Friedman fue el gran popularizador de la nueva fe en el libre mercado. Profesor de la Escuela de Chicago, polemista combativo y carismático, Friedman argumentaba con pasión que la libertad económica era la base de todas las demás libertades. En libros como Capitalismo y Libertad y en la serie de televisión Libre para elegir, defendía la desregulación, la privatización y el fin del poder del Estado sobre la economía. Para él, la única responsabilidad social de una empresa era aumentar sus beneficios. Veía al Estado como un jardinero sobreprotector que, al intentar guiar cada rama, asfixiaba la planta. La solución era podar drásticamente su intervención. Su mensaje era simple, poderoso y perfectamente sintonizado
con una era de ilusión con el gobierno. La solución no estaba en Washington, sino en la libertad individual del mercado. La primera aplicación a gran escala de las teorías de Friedman ocurrió en un escenario brutal. Tras el golpe militar de 1973 en Chile, el dictador Augusto Pinochet entregó la economía a un grupo de economistas formados en Chicago. Aplicaron una terapia de shock neoliberal, privatización de empresas estatales, recortes radicales de gastos y represión de los sindicatos. Chile se convirtió en el laboratorio donde la libertad económica se implementó por la fuerza, mientras la libertad política era aplastada. Fue una cirugía radical, realizada con el paciente social atado y amordazado por la dictadura. El experimento planteó una pregunta inquietante que resonaría durante décadas. El modelo que se presentaba como la clave para la libertad individual solo podía implementarse a través de la coerción y la violencia, eliminando cualquier obstáculo democrático a su paso. El milagro económico chileno nació de una pesadilla política. En el Reino Unido, la revolución neoliberal llegó a través de las urnas, personificada en la figura decidida de Margaret Thatcher. La Dama de Hierro estaba convencida de que no había alternativa, there is no alternative, a su programa radical. Libró una guerra contra el poder de los sindicatos que culminó en la derrota histórica de los mineros del carbón, lo que diezmó comunidades enteras. Privatizó todo, desde la telefonía hasta el agua y la electricidad, vendiendo las joyas de la familia del Estado, y desreguló el sector financiero de Londres, transformándolo en un patio de recreo global para el capital. Para Thatcher, no existe tal cosa como la sociedad, solo individuos y familias. Fue la capitana que, para hacer su barco más rápido, no dudó en desmontar partes de la estructura y arrojar por la borda tradiciones y tripulantes que consideraba un lastre. En los Estados Unidos, la misma revolución llegó con una sonrisa. Ronald Reagan, el gran comunicador, vendió las mismas políticas radicales con un optimismo contagioso. Su Reaganomics se basaba en la teoría de que recortar impuestos a los ricos y a las corporaciones estimularía un crecimiento que gotearía hacia todos. Era como regar solo los árboles más altos del jardín, con la esperanza de que el agua goteara hacia las plantas más pequeñas. Desreguló industrias y, como Thatcher, quebró el poder de un sindicato importante, el de los controladores aéreos, señalando una nueva era de hostilidad hacia el trabajo organizado. La era Reagan celebró la riqueza y el éxito material, personificados en la figura del yuppie. Su frase más famosa resumía la nueva filosofía. Las 9 palabras más aterradoras del idioma inglés son: soy del gobierno y estoy aquí para ayudar. En 1989, la historia pareció emitir un veredicto final: la caída del muro de Berlín, seguida de la disolución de la Unión Soviética, fue vista en Occidente como la victoria definitiva del capitalismo sobre el comunismo. Fue como el final de una larga partida de ajedrez, donde un jugador simplemente derribó a su propio rey. El politólogo Francis Fukuyama declaró que estábamos presenciando el fin de la historia, el punto final de la evolución ideológica de la humanidad, con la democracia liberal y el capitalismo de mercado como la forma final y universal de organización social. Fue un momento de triunfalismo sin precedentes. El capitalismo había perdido a su único gran rival. La pregunta que pocos se hacían en ese momento era: sin la disciplina impuesta por esta rivalidad, ¿en qué se convertiría el capitalismo victorioso? ¿Sería más benevolente o más depredador? Con el fin de la Guerra Fría, la revolución neoliberal se volvió global.
Acuerdos como el NAFTA y la creación de la Organización Mundial del Comercio derribaron las barreras al comercio y al flujo de capital. Las empresas multinacionales comenzaron a desmontar sus operaciones nacionales y a reensamblarla en cadenas de suministro global. La producción se trasladó a países con mano de obra barata, en una carrera hacia el abismo en salarios y regulación. China, con sus reformas de mercado, se convirtió en la fábrica del mundo. El mundo, como dijo el columnista Thomas Friedman, se estaba volviendo plano. Para un obrero textil en Ohio, esto significó la pérdida del empleo. Para una joven en Bangladesh, significó su primer empleo en una fábrica. La eficiencia global aumentó drásticamente, pero los beneficios no se distribuyeron de forma equitativa. A finales de los 90, el triunfalismo capitalista se fusionó con la euforia tecnológica. La popularización de Internet dio origen a la creencia en una nueva economía inmune a los ciclos económicos. Una ola de especulación masiva en acciones de empresas .com, muchas sin beneficios ni siquiera ingresos, creó una burbuja gigantesca. Era una fiesta impulsada por la promesa de que, esta vez, las viejas reglas no aplicaban. Jóvenes programadores se convirtieron en millonarios de papel de la noche a la mañana. El miedo a quedarse fuera alimentaba el frenesí. El entonces jefe del Banco Central estadounidense, Alan Greenspan, lo llamó exuberancia irracional, pero nadie quiso escuchar. Como en todas las burbujas de la historia, la creencia de que esta vez es diferente era el mantra que llevaba a todos hacia el precipicio, con la certeza de que la fiesta nunca terminaría. La fiesta de la globalización neoliberal fue abruptamente interrumpida en noviembre de 1999. En las calles de Seattle, decenas de miles de manifestantes, en una coalición improbable, de sindicalistas y ecologistas, estudiantes y anarquistas, lograron paralizar la reunión de la Organización Mundial del Comercio. Si la globalización era una fiesta privada para corporaciones y gobiernos, Seattle fue el momento en que los vecinos no invitados derribaron las puertas y apagaron la música. Las protestas, con el lema "Nuestro mundo no está en venta", llevaron al centro del debate global las críticas al modelo vigente, la explotación laboral, los daños ambientales y la pérdida de soberanía democrática. Fue el nacimiento de un movimiento global por la justicia global, demostrando que la historia, después de todo, quizás no había terminado, y que el consenso neoliberal sí tenía una alternativa y una oposición. Tras bambalinas de la nueva economía global, se producía un cambio profundo en la naturaleza misma de la corporación. La ideología de la maximización del valor para el accionista se convirtió en el dogma central. El propósito de una empresa se redujo a un único objetivo: aumentar el precio de sus acciones. Para alinear los intereses, los salarios de los directores ejecutivos se vincularon a bonos y opciones sobre acciones, incentivando un enfoque obsesivo en los resultados trimestrales. La corporación tradicional, que se veía a sí misma como un coche familiar transportando a todos sus stakeholders, empleados, clientes, comunidad, fue rediseñada como un coche de Fórmula 1. Era increíblemente rápida generando retornos, pero frágil, incómoda y propensa a accidentes espectaculares. Los despidos masivos, incluso en empresas rentables, se convirtieron en una herramienta legítima para complacer a Wall Street. El rey estaba en el trono y su nombre era accionista. El estallido de la burbuja.com en el año 2000 fue como un incendio forestal. Destruyó cientos de empresas débiles, pero dejó el suelo digital increíblemente fértil. De las cenizas resurgió una nueva Internet, la Web 2.0. El cambio fue fundamental. La web dejó de ser un lugar para
consumir información pasivamente y se convirtió en una plataforma para la participación. En ella, nosotros, los usuarios, nos convertimos en los creadores de contenido. Fue la era que vio el nacimiento de los gigantes que definirían el siglo XXI. Facebook, YouTube, Twitter, Wikipedia. La cultura de colaboración masiva y beta permanente celebraba la democratización de la creatividad. La emoción de crear tu primer perfil, subir tu primer video o editar un artículo en la enciclopedia global era real. Estábamos construyendo un nuevo y vibrante espacio público, sin darnos cuenta de que, en realidad, estábamos construyendo los cimientos de nuevos imperios privados. ¿Cómo ganaban dinero estos nuevos imperios si sus servicios eran gratis? La respuesta fue una nueva y extraña lógica económica que la profesora Shoshana Zuboff llamó capitalismo de vigilancia. El modelo, perfeccionado por Google, era genial y siniestro. Se descubrió que el subproducto de nuestra actividad en línea, nuestras búsquedas, clics, me gusta, ubicaciones, era una materia prima inmensamente valiosa. Nuestras experiencias humanas fueron reclamadas como un recurso gratuito para ser extraído. Estos datos se utilizaron para crear modelos predictivos de nuestro comportamiento, que luego se vendían a los anunciantes. El famoso dicho, si no estás pagando por el producto, tú eres el producto, resumía la nueva realidad. Éramos como un espejo de doble cara. Por un lado, veíamos servicios útiles. Por el otro, invisibles para nosotros, las empresas nos observaban y monetizaban cada movimiento. En 2007, Steve Jobs subió al escenario y puso esta nueva economía directamente en nuestros bolsillos. El iPhone no era solo un teléfono, era un portal a Internet. Y con la App Store, una nueva economía en sí misma. Transformó Internet de un destino a una presencia constante, pero, al hacerlo, también se convirtió en el dispositivo de vigilancia perfecto, un sensor que llevamos voluntariamente, rastreando nuestra ubicación, nuestras comunicaciones y nuestros hábitos las 24 horas del día. El smartphone era la navaja suiza de la vida moderna, con una aplicación para todo, pero también era la caja negra de un avión, registrando silenciosamente todos nuestros datos. La fábrica, que antes nos retenía durante 14 horas, ahora estaba en nuestro bolsillo, difuminando para siempre las fronteras entre trabajo, ocio, consumo y vigilancia. Mientras la revolución digital se aceleraba, la vieja economía financiera, desregulada y adicta al riesgo, se encaminaba hacia el colapso, una burbuja inmobiliaria, alimentada por hipotecas subprime de alto riesgo, se infló a niveles absurdos. Wall Street empaquetó estas hipotecas tóxicas en productos financieros complejos y los vendió por todo el mundo. Era una gigantesca fila de fichas de dominó financieras. Cuando los propietarios de viviendas comenzaron a no poder pagar, la primera ficha cayó, desencadenando una reacción en cadena que congeló todo el sistema financiero global. La quiebra del banco Lehman Brothers en septiembre de 2008 fue el ataque al corazón. La innovación financiera, antes celebrada, resultó ser un arma de destrucción masiva. El sistema que debía asignar el capital de manera eficiente se había convertido en la mayor amenaza para sí mismo, poniendo a toda la economía global en la UCI. La respuesta a la crisis reveló la regla no escrita del capitalismo contemporáneo. Los gobiernos intervinieron con billones de dólares del dinero de los contribuyentes para rescatar a los grandes bancos. La justificación era que eran demasiado grandes para quebrar. Fue un acto de socialismo para los ricos y capitalismo para los pobres. Mientras Wall Street era salvada, millones de personas comunes perdieron sus hogares y empleos. La rabia y la sensación de injusticia fueron profundas.
dando origen a movimientos de protesta como Occupy Wall Street, con su poderoso lema, "Somos el 99%". Fue como si un bombero, al llegar a un edificio en llamas, usara toda el agua para salvar la oficina del pirómano, alegando que era demasiado importante, mientras dejaba que los apartamentos de los demás residentes ardieran. La crisis cimentó la desconfianza en el sistema. A raíz de la crisis, con el desempleo alto y los smartphones en todos los bolsillos, nació la gig economy. Plataformas como Uber y Airbnb conectaron a consumidores y proveedores de servicios con una eficiencia sin precedentes, pero lo hicieron a través de un cambio fundamental. Los trabajadores ya no eran empleados, sino contratistas independientes. El marketing prometía: sé tu propio jefe. La realidad era más compleja. La flexibilidad era real, pero a costa de la seguridad. El riesgo, antes asumido por la empresa, se transfirió al individuo. La gestión no la realizaba un supervisor, sino un algoritmo invisible y una tiranía de calificaciones por estrellas. ¿Era el futuro del trabajo o un regreso a las condiciones precarias del siglo XIX? Mediado por la tecnología del siglo XXI, el trabajo fue atomizado, descompuesto en pequeños gigs, dejando al trabajador libre, pero también vulnerable. En la década de 2010, el poder en la economía digital se concentró en un puñado de gigantes: Google, Apple, Facebook, Amazon. No eran solo empresas, eran plataformas, los nuevos señores feudales de la era digital. Nosotros, los usuarios, vivimos en sus tierras, sus redes sociales, sus sistemas operativos, sus mercados, de forma gratuita. Cambio, les damos nuestro trabajo, nuestros datos y nuestro contenido. El efecto de red hizo que su dominio fuera casi inquebrantable, creando monopolios de facto. Se convirtieron en la infraestructura esencial de la vida social y económica, con el poder de establecer las reglas, promocionar sus propios productos y aplastar a la competencia. Los varones ladrones de la primera edad dorada soñaban con controlar una industria. Los nuevos varones controlaban el ecosistema mismo donde la industria y la sociedad tenían lugar. El modelo de negocio de estas plataformas dependía de una única métrica: la participación, engagement. Para mantenernos en línea el mayor tiempo posible, desarrollaron potentes algoritmos de recomendación. Y estos algoritmos descubrieron rápidamente un sucio secreto de la psicología humana. Lo que más nos atrapa en la pantalla es la indignación, la controversia y el contenido extremo. Se convirtieron en chefs de comida basura, sirviéndonos un flujo infinito del contenido más adictivo, aunque nos enfermara socialmente. Las burbujas de filtro y las cámaras de eco se intensificaron. La desinformación se extendió más rápido que la verdad y la polarización erosionó el debate público. Nuestra atención se convirtió en la mercancía más disputada del planeta, un campo de batalla donde la búsqueda de beneficios libraba una guerra contra nuestra capacidad de pensar críticamente y de convivir en sociedad. Mientras Occidente desarrollaba su capitalismo de vigilancia liderado por corporaciones, China perfeccionaba una poderosa alternativa, un capitalismo de control liderado por el Estado. El Partido Comunista protegió a sus gigantes tecnológicos de la competencia, creando un ecosistema digital paralelo. Pero en este modelo, la tecnología de vigilancia no solo sirve al lucro, sino al control social. El sistema de crédito social utiliza datos digitales para puntuar el comportamiento de los ciudadanos, recompensando la conformidad y castigando la desviación. Si el modelo occidental es un mercado donde las empresas compiten por observarnos, el modelo chino es un observatorio gigante con una única sala de control.
El ascenso de China demostró que el capitalismo no necesita estar ligado a la democracia liberal, creando la principal rivalidad ideológica y económica del siglo XXI, una disputa entre dos modelos diferentes de capitalismo digital. La combinación de globalización, desregulación y el ascenso de la economía digital resultó en una concentración de riqueza que rivaliza con la primera edad dorada. Como demostró el economista Thomas Piketty, el rendimiento del capital creció mucho más rápido que la economía, beneficiando a los dueños de activos en detrimento de quienes viven del trabajo. El 1% más rico acumuló una porción de la riqueza que no se veía desde hace un siglo, mientras los salarios de la clase media se estancaban. La economía moderna se convirtió en un rascacielos con un penthouse espectacular y ascensores privados. Mientras tanto, los pisos intermedios no habían sido renovados en décadas y las escaleras entre ellos eran cada vez más difíciles de subir. La meritocracia, la idea de que cualquiera puede tener éxito, sonaba cada vez más vacía en un mundo donde el punto de partida determinaba cada vez más el destino. Durante 250 años, el motor del capitalismo funcionó tratando a la naturaleza como un almacén infinito y un vertedero ilimitado. La contaminación del aire, la destrucción de bosques y las emisiones de carbono eran externalidades, costos que no aparecían en el balance de las empresas, pero que pagábamos todos. Ahora, la cuenta ha llegado. La ciencia climática ha confirmado la conexión entre el crecimiento industrial infinito y los límites de un planeta finito. La crisis climática es la factura de una cena que duró siglos. El camarero, la naturaleza, ha puesto la cuenta sobre la mesa y el importe es aterrador. La lógica del crecimiento perpetuo choca con las leyes de la física. El surgimiento de movimientos de activismo climático liderados por jóvenes que heredan esta crisis marca un punto de inflexión. ¿Puede un sistema programado para el crecimiento aprender a operar dentro de límites? La creciente desigualdad económica y la sensación de abandono entre los perdedores de la globalización crearon un terreno fértil para la revuelta. La sociedad se convirtió en un cuerpo enfermo, donde el cerebro, las élites financieras y los músculos rápidos, el capital global, se fortalecieron, mientras los órganos vitales, las comunidades locales, se atrofiaban. El populismo fue la fiebre y el espasmo de este cuerpo. Líderes de todo el mundo canalizaron el resentimiento contra los inmigrantes, las élites globales y las propias instituciones democráticas. Eventos como la elección de Donald Trump y el Brexit fueron un rechazo sísmico al consenso neoliberal. Amplificada por los algoritmos de polarización, la rabia corroe la confianza mutua necesaria para que la democracia funcione, planteando la pregunta: ¿puede la democracia liberal sobrevivir a niveles tan extremos de desigualdad económica? La pandemia de COVID-19 funcionó como una resonancia magnética, haciendo visibles todas las fracturas y comorbilidades del capitalismo global. Expuso la fragilidad de las cadenas de suministro just in time, la brutal división entre los trabajadores esenciales de bajo salario y la clase del portátil, y la incapacidad de los sistemas centrados en la eficiencia para hacer frente a los shocks. En respuesta, los gobiernos inyectaron billones en la economía, rompiendo el tabú de la austeridad. La crisis fue un portal, como dijo la escritora Arundhati Roy, acelerando tendencias preexistentes, la digitalización de la vida, el poder de las grandes tecnológicas y la percepción de que, para los ultrarricos, una crisis de salud pública podría ser el período de mayor generación de riqueza de la historia. La pandemia no creó nuevos problemas, sino que
reveló la profundidad de los que ya existían. El capitalismo moderno es como un software exigente ejecutándose en nuestro hardware biológico, requiriendo un procesamiento constante y cero tiempo de inactividad. El resultado es una epidemia de burnout, ansiedad y depresión. La cultura del hustle, ajetreo, nos presiona a ser siempre productivos, a monetizar nuestros hobbies, a gestionarnos como una marca personal. La comparación constante en las redes sociales genera una sensación de insuficiencia y la frontera entre trabajo y descanso se ha disuelto. La ironía final es que el sistema comienza a vender la cura para las enfermedades que él mismo causa. Aplicaciones de meditación, retiros de bienestar y una vasta industria de la autoayuda. La crisis de salud mental es el síntoma de un sistema que exige un rendimiento sobrehumano, donde la ansiedad no es un fallo, sino una característica central de su funcionamiento. Durante 40 años, el gobierno fue presentado como el problema. Las respuestas masivas a la crisis de 2008 y especialmente a la pandemia de 2020 cambiaron esa narrativa. Fue como si un mago, que durante décadas dijo que su chistera estaba vacía, de repente sacara billones de dólares de ella. El público comenzó a preguntarse, ¿el dinero estuvo ahí todo el tiempo? El tabú contra el gasto público y la deuda se rompió. El debate económico se desplazó de la austeridad a la inversión, con grandes planes para infraestructuras y transición energética. La idea de que el gobierno tiene un papel central en la configuración de la economía, compitiendo con China y combatiendo la crisis climática, está de vuelta. El Estado, que había sido reducido al mínimo, regresa al escenario como un actor principal, mientras la automatización y la inteligencia artificial amenazan el futuro del trabajo. Una idea antes radical cobra fuerza. La renta básica universal es un concepto que une a una coalición inusual, desde multimillonarios de Silicon Valley hasta activistas de izquierda. La RBU sería un suelo, una garantía de que nadie caería en la miseria absoluta, reconociendo el valor de la vida más allá del trabajo remunerado. Sería una forma de liberar la creatividad humana o de pacificar a una población cada vez más superflua para el mercado. El debate desafía uno de los pilares del capitalismo, la idea de que nuestro valor y nuestro derecho a la subsistencia están ligados a nuestro empleo. En un mundo donde el trabajo puede que ya no exista para todos, la cuestión de cómo distribuir los frutos de la productividad se vuelve central. Los avances en inteligencia artificial generativa representan un punto de inflexión. Por primera vez, la automatización amenaza no solo el trabajo manual, sino también el trabajo cognitivo y creativo. La IA es el fuego de Prometeo para el siglo XXI, una herramienta de poder inmenso que puede curar enfermedades y resolver la crisis energética, o puede usarse para crear desempleo masivo, control social y armas autónomas. La cuestión fundamental es, ¿quién poseerá y controlará esta tecnología? Los beneficios de productividad que genere se compartirán ampliamente o se concentrarán en manos de unos pocos, exacerbando la desigualdad a niveles inimaginables. Si el capitalismo se basa en la venta de la fuerza de trabajo, ¿qué sucede cuando la fuerza de trabajo humana se vuelve, en gran medida, obsoleta? En medio de todas las propuestas de reforma, surge la crítica más fundamental de todas: el movimiento del decrecimiento. Su argumento es una herejía para la religión del crecimiento. El crecimiento económico perpetuo es la causa raíz de la crisis ecológica y no puede continuar en un planeta finito. Proponen una reducción planificada y equitativa del consumo en los países ricos, cambiando el enfoque del PIB al bienestar humano
y la salud ecológica. La conversación es como un debate en un tren que acelera hacia un acantilado. Algunos pasajeros, crecimiento verde, discuten cómo construir un puente en el último segundo. Los defensores del decrecimiento gritan que la única solución sensata es tirar del freno de emergencia. ¿Es una necesidad ecológica o una receta para el empobrecimiento? Es el desafío final a la lógica central de nuestro biografiado. Después de 40 años de dominio de una sola idea, el péndulo de la historia parece estar de nuevo en movimiento. El interés por alternativas al neoliberalismo, desde el socialismo democrático hasta el capitalismo de stakeholders, resurge con fuerza. La crisis climática, la desigualdad extrema y la inestabilidad social fuerzan una reevaluación de los fundamentos. La historia del capitalismo ha sido una oscilación constante entre el mercado y el Estado, entre la libertad y la seguridad. Sentimos que el péndulo se detiene en un extremo y comienza a oscilar lentamente de vuelta. La pregunta que flota en el aire en medio de un mundo en crisis es: ¿hacia dónde se dirigirá ahora? ¿Con qué fuerza oscilará? ¿Estamos al borde de una nueva transformación fundamental o solo estamos tratando de remendar un sistema sin cambiar su lógica interna? Y así, volvemos al principio, a la habitación silenciosa, a la luz de la pantalla. En esa pantalla, todas las fuerzas de nuestra historia convergen: la mano invisible de Smith, el fantasma de Marx, la cadena de montaje Ford, el algoritmo de Google. La biografía del capitalismo no es la historia de una fuerza externa, es la historia de un río que nosotros mismos cavamos, que nos nutrió y que amenaza con ahogarnos. Es una herramienta que cobró vida propia, vive en nuestros sueños de prosperidad y en nuestra ansiedad de nunca ser suficiente. La cuestión final no es si podemos volver a la fuente, es cómo aprender a navegar en las aguas turbulentas en las que nos encontramos ahora. El próximo capítulo de su historia, y de la nuestra, comienza cuando la pantalla se apaga y el sueño finalmente llega. Y así, la larga y turbulenta vida de nuestro personaje llega al momento presente. Su viaje, que comenzó con el sutil brillo del oro en las rutas de la seda y explotó con el soplo del vapor, ahora pulsa dentro de los microprocesadores que iluminan nuestras habitaciones. Contar su biografía es, en última instancia, contar la nuestra. El capitalismo, en su búsqueda incesante de crecimiento, nos ha legado un mundo de maravillas y contradicciones, sacando a millones de la pobreza mientras cavaba abismos de desigualdad y nos dejaba al borde de una crisis climática. La verdadera esencia del capitalismo reside en sus paradojas: la libertad que también nos encadena, la abundancia que crea una escasez interior, la conexión que nos deja más solos. Estas no son abstracciones, son las encrucijadas en las que nos encontramos hoy. Al principio, preguntamos: ¿somos sus amos o sus siervos? La historia sugiere que la respuesta es sí a ambas. Es la herramienta más poderosa que hemos creado, pero que ha cobrado vida propia, programada para un único objetivo: el crecimiento, con una eficiencia indiferente a las consecuencias. Quizás no sea un amo cruel, ni un siervo obediente, sino un río que desviamos hace siglos y que ahora se ha convertido en una fuerza de la naturaleza. La biografía del capitalismo, nuestra propia biografía. El retrato que nos muestra es el reflejo de nuestros propios deseos y contradicciones. El próximo capítulo no será escrito por una mano invisible, sino por las elecciones visibles que hacemos cada día. Y ese capítulo, el más importante de todos, comienza ahora. Gracias por tu compañía. Que descanses.